el doble de un número más 5, que eso son 2x más 5. El triple de un número menos su mitad. Pues si el doble de un número era multiplicar ese número por 2, el triple será multiplicarlo por 3. 3. ¿Y qué le vamos a restar? La mitad de ese número. ¿Cuánto es la mitad de ese número? Pues es ese número dividido entre 2. 3x menos x partido 2. El cuadrado de la suma de dos números. Vamos a poner que sean dos números consecutivos. Así es que tenemos un número y a ese le vamos a sumar su número siguiente. Ese mismo número más una unidad. Si me dice que tengo que sumar esos dos números, pues sumo este con esta segunda parte, x más 1. ¿Hace falta ponerle a esto un paréntesis? No. ¿Pasa algo si le ponemos el paréntesis? Tampoco. Queremos que sea el cuadrado. Pues este paréntesis sí que es obligatorio y dice que esto vamos a elevarlo al cuadrado. Y suscríbete al canal aunque sea para hacer